Uno de los lugares que más me piden constantemente visitar, sin duda alguna, es el tan misterioso Museo del Ferrocarril de Guatemala. Esto dado a las historias, y por qué no decirlo, leyendas que el sitio encierra. A diferencia de muchos videos que verás respecto a este sitio, nosotros nos dimos a la tarea de no solo hacer una investigación, sino también, con el apoyo de FEGUA, presentarte parte de su historia. Esto con la ayuda de uno de los guías, quien nos concedió una charla contándonos los secretos que el edificio guarda y están esperando que todos descubramos. Esto como una antesala de una misteriosa investigación. Por lo pronto, te pido a que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos algo bastante sorprendente, algo que se nos está dando la oportunidad. Estamos ubicados en el área de FEGUA, en el Museo del Ferrocarril, un lugar plasmado y lleno de leyendas, no solamente paranormales, sino que leyendas en general. Y el día de hoy se nos abrió la puerta pues para poder conocer un poco de ellas. Pero no vengo solo. Atrás de la cámara, como siempre, está Wendy la Pixie. Hola, Legión, buenas noches. Y en un momento van a ver a mi invitado, que la verdad estoy engalanado de tener el canal. Entonces, Legión, acompáñenme. Para que puedas disfrutar este video, lo he dividido por capítulos. Cada capítulo es el que ves en pantalla. Asimismo, el minuto donde inicia. Si quieres, puedes verlo completo o ya bien avanzar al minuto que te corresponde. Capítulo 1. El amor al ferrocarril. Pues, Legión, como les comenté, pues estamos justamente ubicados ahí sí que en un lugar lleno de historia. Estoy sentado en un vagón que es un vagón presidencial, pero no vengo solo. Acá a mi lado está don Luis Cruz. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto. Estamos a la orden. Él es uno de los guías del Museo del Ferrocarril y, como me indicaron, uno de los que más empapados está con cuestiones de las historias de aquí. Don Luis, cuénteme, ¿cómo ha sido su historia? ¿Cómo fue que se enamoró de este lugar? ¿Cómo es que a usted le gusta? Bueno, vamos a comenzar desde tiempos atrasitos y rapidín, ¿verdad? Cuando era pequeño, pues mis papás viajaban mucho en tren. Y ahí fue donde me fui enamorando del ferrocarril. Y fue entonces cuando ya de grande empecé a coleccionar trenes de los a escala. Y una vez entré aquí al museo y vi que la maqueta estaba bien deteriorada. O sea, le hacía falta mantenimiento y hablé yo con el administrador en ese entonces del museo a ver qué posibilidades había de arreglarla, pues, ¿verdad? Entonces él dudó, perdón, él dudó y pensó que tal vez no se le iba a dejar buena, ¿va? Al siguiente año volví a pasar, de seguro tal vez ya no se acordaba, ¿verdad? Entonces le volví a decir. Y me dijo, está bien, me dijo, probemos a ver qué tal. Y empecé yo a trabajar y toda la cosa, pues, ¿verdad? Al final la arreglé y él me dijo, mire, no quisiera trabajar con nosotros. Ahí fue donde se dio la oportunidad de trabajar en este lugar. Exacto, sí. Ahí con eso me mató, ¿eh? Pero vamos al hecho de que usted se enamoró del tema del ferrocarril en Guatemala. Exacto. Usted está enamorado tanto de la historia como en sí, todo por su papá. Por lo que me está comentando, ¿verdad? Sí, mis papás me llevaban desde pequeñito en el tren y ahí me llamó la atención. Qué bonita historia. Pero adicional a eso, aprenderse tanto, porque ahorita, como les comenté, estamos en el vagón presidencial. Exacto. Y yo pregunté, miren, ¿de quién es? Y él nos contó la historia de quién ha estado aquí, atrás hay otro. ¿No cuesta tanto aprenderse ese tipo de historias, don Luis? Mire, fíjese que... bueno, al principio lo sentí yo así algo como que me va a costar,
Pero los muchachos que son compañeros míos, que son maquinistas y también son guías de aquí, ellos me ayudaron, pues, ¿verdad? En base a ellos fue que yo fui aprendiendo cosas que ni siquiera me imaginaba, porque cuentan sus historias, cuando viajaban y toda la cosa, pues, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo me fui empapando de toda la historia de lo que es aquí. O sea, que usted no la leyó, o sea, me imagino que lo leyó, sí. Pero es más lo que le contaba. Sí, o sea, me dieron aquí un instructivo, pues, ¿verdad?, de la historia y todo del ferrocarril, entonces la estudié, más lo que ellos contaban, y de ahí sí fui atando cabos. Y al día de hoy usted es uno de los que más conoce, por lo pues, que de los que estamos aquí, habemos 4 guías, ¿verdad? Ellos son los que más conocen, porque quiera que no lo vivieron. Correcto. ¿Verdad? Pero de lo que yo aprendí al entrar aquí como guía, pues sí, o sea, sí. Me desenvuelvo bien. Perfecto, Luis. Ajá. Y mire, cuando usted está acá, yo imagino que usted a veces se emociona cuando cuenta las historias, por el hecho de que recordémonos que los ferrocarriles en Guatemala hubo un tiempo que desaparecieron en su totalidad. Exacto, sí. Eso yo lo viví, yo viví el cambio de cuando había trenes y cuando no. Entonces yo creo que a mí sí me impactó que yo era externo, a personas como usted yo creo que le afectaron un poquito más. Pues viera que sí, o sea, tanto como seguir viajando en el tren en esa época, pues, ¿verdad?, ya un poquito más grande, como ver que la juventud ya no conoció el tren, pues, ¿verdad? Y que gracias a Dios, pues, ya ahorita ya lo tenemos en movimiento, aunque sea solo aquí dentro de la ciudad, pero en algo hay que comenzar. Correcto. Sí. Capítulo 2. La historia del ferrocarril en Guatemala. Entrándonos en un poco de historia, don Luis, muchas personas conocen el tren, pero, o sea, conocen el tren como tal y el ferrocarril, pero no conocen su historia, qué tan importante fue para el país. ¿Usted podría contarnos un poquito de la historia sobre el ferrocarril ya en Guatemala? Bueno, sí, así a grosso modo, pues, ¿verdad? Claro, por supuesto. El ferrocarril, o sea, la idea del ferrocarril comenzó con el presidente Vicente Serna. A él le llegaron noticias en esa época de que había un vehículo que se llamaba ferrocarril y que estaba produciendo, pues, bastante comercio, industria, o sea, desarrollo prácticamente. Entonces él empezó a planificar con su equipo en dónde se podía hacer el tramo. Y escogieron el puerto de San José, lo que es ahora el puerto de San José. Comenzaron ahí con los planes, el trazo y todo lo demás. Pero en eso llegó el golpe de estado que le dio Miguel García Granados. Entonces ahí como que se cortó un tiempito el asunto del tren. Pero después agarró él nuevamente las riendas, empezó a hacer el trazo y empezaron a trabajar en lo que era el puerto de San José, y en ese tiempo era la villa de Escuintla. Luego ya se empezaron a dar ciertos problemas siempre políticos, pues, y todo lo demás. Al final llegó él a querer, ya no funcionó el tramo este de Escuintla porque le resultaron un poquito mal las personas que empezaron a hacer el trabajo ahí. Entonces ya no quiso seguir ahí y se dedicó pensando en la parte de lo que era el Atlántico, pues, ¿verdad? Luego entró el presidente Justo Rufino Barrios. Luego él, ya con la idea siempre que había dejado Miguel García Granados, empezó él ya con el hotel, con el tren del norte, se le llamaba en esa época, ¿verdad? El tren del norte que empezó desde el área de Barrios. En Barrios está la Mía Cero. En Barrios donde empieza ya lo que es el ferrocarril, sí. Empezó el ferrocarril desde Puerto Barrios hasta el área del rancho, eso lo logró hacer él. Luego el presidente Manuel Estrada Cabrera, ya con el tramo hecho, el primer tramo, él terminó de hacer ya lo que era
el demás tramo del ferrocarril, pues ya tanto del sur como ya y unió los dos ferrocarriles, tanto del sur como el del norte. Y ahí fue más o menos como empezó ya a trabajar el tren, pues, ¿verdad? Además de eso, pues, los que trabajaron bastante al principio aquí también fueron las fruteras, la United Fruit Company, pues, ¿verdad? Ellas empezaron a hacer sus tramos ferroviarios en la costa sur, y ahí fue como se fue uniendo los tramos. Las vías Sí, los gobiernos le fueron como que comprando esas vías que ellos hacían, y así fue como fue creciendo lo que se extendió el ferrocarril. Y fue el que duró durante tanto tiempo, que el ferrocarril fue uno de las bases de... Sí, el primer ferrocarril, o sea, el primer tren que salió fue desde el Puerto de San José a Escuintla, fue en 1880. Estamos hablando muchos años de historia. Ajá, sí. ¿Cuándo fue que el tren ya se pasó como que a segundo plano? ¿Usted se acuerda del año? Cuando ya los trailers, los camiones ya tomaron su lugar. Mire, ahí fue donde empezó a decaer bastante el tren. Fue casi, póngale, a finales de los años 70 por ahí. Ahí empezó el decrecimiento del uso. Sí, porque ya las carreteras pues ya las hicieron un poquito más anchas, ya echaron asfalto, ya entraron más los camiones, los trailers, las camionetas, entonces ya las personas pues ya llegaban más directo a sus lugares de origen. Pues, correcto, no estaban atados a una vía como tal. Exacto, sí. Pero el tren no dejó de funcionar. En su momento no fue instantáneo, fue decreciendo nada más. Exacto, mire, fíjese que lo que es el ferrocarril de pasajeros empezó a decaer más o menos en los años de 1994 por ahí, para el sur. Y en el 96 dejó de funcionar hacia el Atlántico. Ah, fue muy reciente, en el año 96, o sea, sí estamos en 2023, ajá, estamos hablando de ya más de, ¿cuánto? 20 años, 30 años. Pero es muy reciente, como lo veo yo, ajá, pero hasta ahora que se está retomando el tema. Sí, ahora el tren de carga dejó de funcionar hasta el 2007. Ese sí todavía siguió trabajando. Hasta el 2007. Ajá, hasta el 2007. Capítulo 3. El uniforme del maquinista. Don Luis, mire, a mí algo que me llamó mucho la atención es que usted como guía carga un traje como de maquinista. Exacto, sí. Vea, pues estos trajes, así era como los usaban los de la IRCA en esa época, pues, ¿verdad? Como eran americanos los que tenían el tren, ellos eran muy estrictos, tenían que tener tanto el personal de talleres como lo que era principalmente el ferrocarril, impecables, pues, ¿verdad? Todo el personal que trabajaba en el tren de pasaje, impecable, sus sacos, su pantalón de vestir y todo lo demás, sus gorritas de conductor. Ahora me cabe la duda. Usted me está diciendo que la línea empezó en Puerto Barrios, ¿correcto? Exacto. Y ahí iban con esos trajes. Así era. Tanto al sur, como iban hasta Tecumumán, San Marcos, o sea, también es costa sur, ajá, pues, ¿verdad? La costa sur y el Atlántico caliente, y ya no digamos los maquinistas, pues, ¿verdad? Los maquinistas era el traje de maquinista de esa época, ¿verdad? Su gorrita, su overol y... ¿no? ¿Cómo se le llama esto? Sí, overol. Sí, overol, ¿verdad? Sí. Su camisa y su tradicional pañuelo. Su tradicional pañuelo. Y ya se imagina en esa máquina a vapor, ajá, irradiando calor y... Sí, porque en la máquina, digamos, en la locomotora era donde iba el carbón, donde iban... aquí se usaba leña. Ah, era con leña. Sí, ajá. Y muertos del calor, me imagino, pero ellos siempre bien arreglados. Bien arregladitos, sí. Bien emblemático el uniforme, la verdad se ve. O sea, no es parafernalia, no es dar show que él ande así. O sea, en realidad así era como vestían los maquinistas en esa época, sí. Y el traje creo que se dejó de utilizar más o menos ya a principios de los 60 o a mediados de los 70. Cuando se dejó ya de usar. Sí. Pero estamos hablando de que gran vida, parte de la vida de lo que fue el ferrocarril, ese fue el uniforme. Ese fue el uniforme, sí. Capítulo 4. La historia y leyendas del ferrocarril.
Ya adentrándonos un poco en la temática que a la gente le gusta, a los que son suscriptores de mi canal y mis cuentas, yo quiero preguntarle algo. Yo sé que es un tema bastante tabú o un tema bastante, pues, que la gente a veces le da miedo hablarlo, pero vamos a hablar un poquito del tema de leyendas. Recordémonos que las leyendas son parte importante de Guatemala. Cuando nos cuentan de La Llorona, el Sombrerón, el Cadejo y lo que es el tren de Guatemala, los trenes como tal no están exentos de ese tipo de leyendas. Él está ubicado en el Museo del Ferrocarril y acá se cuentan infinidad de leyendas, sonidos, vagones que se mueven. Cuénteme a usted qué le han contado, don Luis. Mire, vea, pues, más que todo mis compañeros maquinistas, pues, ¿verdad? Uno de ellos, don Roberto Tali, contaba que una vez salió de noche, tuvo que ir de noche en el tren y en el camino pues parece que tuvo un problema con la máquina. Pararon la máquina en aquella soledad pues de la noche, ¿verdad? Pararon la máquina, se bajó él junto con el fogonero y empezaron a revisarla. Ya se estaban yendo al lado del tender, o sea, el carro donde llevan el agua, cuando de repente llegó un brequero a ayudarles, cuando así de reojo, dice que vieron como que alguna persona con vestido blanco se había subido a la cabina. Ya lo vieron estando abajo. Estando abajo, ¿verdad? Algo retiradito de la máquina. Entonces él fue a ver. Y cuando vio, había una mujer ahí de blanco, pues, ¿verdad? Y él se sorprendió porque... Sí, ¿de dónde iban a encontrar una mujer de blanco? Exacto. Cuentan mucho de que los trenes como tal, habían veces, o sea, recordemos que es un gran peso el que llevan acarreados y no pueden frenar de un momento a otro, que a veces sucedía que solo sentían cuando... Sí, principalmente cuentan ellos también cuando eran las ferias en los pueblos. ¿Verdad? Ellos tal vez iban de noche, cuando de repente, así a lo lejos, pues, ¿verdad? O no tan lejos, miraban un bulto, cuando el foco del tren alumbraba la línea, pues, ¿verdad? Y como usted dice, el tren necesita entre 100 y 150 metros para parar, dependiendo de la velocidad y el peso, pues, ¿verdad? Y si hubieron accidentes, pues, ¿verdad? Las personas tal vez vivían del otro lado de la línea, se tropezaban tal vez o qué sé yo cuando iban pasando ahí y ahí se quedaban por el estado que llevaban de ebriedad o enfiestados, se quedaban dormidos en los días. Sí. Es algo que es bien comentado y me comentaban también aquí que es algo cierto, eso no es una leyenda, No, eso sí, incluso pasó. Personas que buscaban las salidas trágicas para acabar con su propia existencia, se tiraban enfrente del tren, o sea, de repente iba el maquinista, no frenaba porque no miraba nada, cuando de repente solo escuchaba el sonido cuando... Exacto, sí. O miraba que la persona se atravesaba, pues, y como le digo yo, no podía parar al instante, ¿verdad? Exacto. Entonces ya solo se esperaba lo trágico. Es una cosa. Entonces, son de las cosas que sí vivió el ferrocarril en su momento. Exacto, que, sí. pues, tragedia, ese tipo de cosas. Ahora la pregunta, don Luis, ¿a usted estando acá dentro del museo, le ha pasado algo? Pues, sí, me han pasado cositas así meras raras, pues, ¿verdad? Y ya de tantas cositas que pasan, ya uno ya no muy le pone importancia. Pero mucha gente cree que las cosas pasan de noche aquí. Y nos han tocado algunas veces quedarnos de noche, ya quedó de silencio, pues, ¿verdad? Y no pasa nada. De días que le suceden las cosas. No, de día es que han sucedido las cosas. Le cuento, don Luis, los eventos paranormales como tal, nosotros con Pixie, que está tras la cámara, nos hemos dado cuenta que no precisamente tiene que ser de noche. Lo que tiene la noche es que como está más silenciosa es más fácil captarlos. Pero de día también suceden cosas, y aquí de día suceden cosas también. De repente hay gente adentro del museo cuando suceden cosas extrañas. ¿Qué le ha pasado a usted, don Luis? Bueno, aquí por lo general, tanto en la mañanita como en la tarde cerramos las puertas, ¿verdad? Sí, este vagón estaba cerrado. Estaba cerrado, aquí donde estamos, que es el vagón presidencial, que le voy a poner unas tomas de
de lo bonito que está, porque me imagino que no vamos a volver a entrar, pero para que ustedes lo conozcan, estaba con llave, porque las personas a veces vienen y tocan las cosas, los dañan, y por Exacto. eso mismo no Ajá. se deja ingresar. Pero acá ustedes cierran. Exacto, sí. Digamos, cerramos siempre en la tarde todos los vagones porque aquí hay gatos, ¿verdad? Y hay veces que nos hacen averías, entonces para que todo quede bien seguro, cerramos las puertas, al otro día temprano las venimos a abrir. Pues a mí lo que me pasó fue que precisamente en el vagón que tenemos ahí siguiente, que es el vagón restaurante, una vez que venía yo temprano a abrir la puerta, subí el primer peldaño de la grada. Cuando di el paso ahí, la puerta se me abrió. Wow. Y estaba cerrada. Ay, siempre la cerramos. Ajá, y se le abrió. Ajá. Y ahí va a ver usted despuesito que es dura, pues, o sea, agarra fuerte cuando echa llave. Pero no se abrió aquello de que de una vez, ¿verdad? Pero sí mucho abrió unos 12 centímetros o 15 tal vez, ¿va? Pero es algo que no tenía raro. que pasar. No, O sea, es no, algo que no tenía que pasar. no, pues. El vagón comedor. Igualmente me pasó en un vagón que se llama el vagón, es el vagón de equipaje. Este vagón de equipaje también me pasó. Ya fue de tarde, lo cerré la puerta, empecé a bajar las gradas. Cuando iba en el último peldaño, la puerta se volvió a abrir. Igual, de la misma forma, pues de unos 10, 15 centímetros, pues, ¿verdad? Y entonces dije, ¿qué pasa aquí? Dije yo, ¿verdad? Déjenme, o sea, yo así... Hablando medio para hablando, sí mismo. ¿qué pasa aquí? Dije, déjenme cerrar la puerta. Entonces, Ya lo dejaron. bueno, yo lo cerré, ¿verdad? Porque dije, algo está pasando. ¿verdad? Fíjate que Entonces, sí, o sea, sí, hay veces de que hay que hablarles, porque hay veces que están molestando y me han contado que la gente le dice, no hombre, no me estén molestando. Y como que lo que esté ahí reacciona y en realidad sucede, simplemente hay que hablarles con autoridad. Ajá. Me cuentan que aquí también hay vagones, aparte de los presidenciables, donde transportaban cuerpos, don Luis. Mire, es el vagón de equipaje. Ajá. Ahí se transportaban los ataúdes de los familiares, pues póngale que alguien fallecía en Zacapa o en el rancho, qué sé yo, y se lo transportaban de aquí en el vagón de equipaje. Correcto. O sea, viajaba junto a la ropa de los demás. Sí, en las encomiendas que se mandaban y todo Sí. lo demás. Fíjese que una vez iba yo dando una guía cuando una señora me dijo, mire, fíjese que aquí como me siento como que Incómoda. me puse así como, sentí algo helado, me dijo cuando pasé, porque iban los cuerpos, o sea, el féretro iba en unas estanterías que lleva ese vagón, ¿verdad? O Pero sea, ella sintió. Ya lo sintió. ella sintió algo helado, dijo, cuando pasó por ahí. Entonces fue cuando yo les comenté. O sea, ella no sabía. No sabía. No, sabía ella no que sabía ella- nada. O sea, lo sintió, ella lo Ajá. intuyó, Ajá. digamos. Después cuando yo les conté que ahí se llevaban los féretros y toda la cosa, entonces me dijo, viera que yo cuando pasé por ahí, me dijo, sentí algo y me escalofrío, me dijo, y algo helado. Sí, sí. Aparte me contaba de otro lugar donde también suceden cosas, don Luis. Bueno, sí, también hay un vagón cocina donde se cuenta una historia de una muchacha que era cocinera ahí y que tuvo su enamorado que trabajaba en la vía, pues, ¿verdad? Ese vagón cocina pues se llevaba es un vagón de trabajo. Cuando los peones de vía iban a trabajar, a arreglar un puente o la vía férrea, se lo llevaban en el vagón cocina para darles desayuno, almuerzo y cena al personal, ya sea que trabajaran una semana o un poquito más, pues, ¿verdad? Y una de estas cocineras se enamoró de uno de los peones de vía. Y tuvieron su noviazgo y todo lo demás. Una de esas el muchacho tuvo que pedir permiso y se fue a Zacapa porque de Zacapa era. Se tardó un poquito de tiempo y la señora pues o la muchacha ya tenía pues deseo de volverlo a ver y lo fue a visitar a Zacapa. Encontrándose con que era casado y había ido a visitar a su esposa pues, ¿verdad? Y a sus hijos. Entonces ella regresó en el trabajo, estuvo ahí trabajando un tiempito y en una de las ocasiones que volvió a salir el vagón a trabajo, ella se ahorcó, ¿verdad? Dentro del vagón. Dentro del vagón, ese vagón que está ahí. También han habido comentarios de que hay personas que sienten ahí como que... Como que hay algo. Sí, ajá, una vibra, dijo una señora la vez Ajá, pasada. una vibra. Mire, y también me contaban a mí, que fue una de las historias que me llamó mucho la atención, que había veces que los maquinistas iban y ellos solo sentían que pasaban encima de algo.
Cuando iban a ver era un cuerpo, que era lo que estamos platicando hace unos minutos. Exacto. Pero ellos no podían dejarlo tirado. Ahí lo que hacían ellos era paraban el tren, parte de la tripulación recogían el cuerpo desmembrado, o depende cómo había quedado, pues, ¿verdad? Y se le daba parte a la autoridad, en ese tiempo tal vez el alcalde o la policía. Si no estaba cerca, llevaban el cuerpo al lugar más próximo. O sea, lo subían a un vagón y llevaban los cuerpos, como usted dice, desmembrados, golpeados. Sí. Los llevaban en el tren y ahí los entregaban, pero sí subían los cuerpos a... Sí, los subían si era un poquito retirado de algún lugar donde había la autoridad, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, que sí, no es una leyenda, es cierto, sí, eso es cierto. sucedía. Sí, así sucedía. Igual sí. Me cuentan de que en algunos vagones presidenciales, como del que estamos ahorita, también es normal que los sillones se muevan. Mire, fíjese que aquí no hemos visto tanto como eso, pero sí la vez pasada, hace como unos 3 años tal vez o 4, hubo una señora que nos mandó unas fotos del vagón de Jorge Ubico. Ella lo tomó por el lado afuera, pues, ¿verdad? Y en la imagen se ve que como que alguien con uniforme militar está sentado en la mesa. Y más tardecito, si gusta, lo vamos a ir a ver. Claro, claro. Ajá. Claro. Y sí aparece la silueta de alguien sentado ahí. ¿Y ella sin saber que era? No, ella la tomó y después nos la mandó por WhatsApp. O sea, que vieron que había aparecido. Ajá, lo que le había sucedido a ella, pues, ¿verdad? Sí. Sí, eso es parte de lo que nos contaban. Igual que me han contado personas que han venido acá, que están en un vagón, tal cual, así como esto. Recordemos que estos vagones están como de exhibición. No es como que ustedes los muevan ni nada. No. Pero dice que se puede sentir que los vagones se mueven. Bueno, eso sí no lo hemos sentido nosotros. Ah, ok. Sí. Yo sentí hace un momento. Ajá, yo sentí que se movió hace un momentito. Pero pensé que, yo dije, bueno, tal vez un temblor o algo. Porque, a ver, por el no, estilo. yo pensé que porque como nosotros estábamos aquí, le dimos el Ajá. tema, porque sí sentí que se... ¿Usted no sintió? No lo sentí. Sí, yo. yo sentí que se movió, pero yo pensé que era normal. Ajá. Como subió Ajá. gente, me imagino que el Sí. peso tiene que compensarlo. Sí. Eso pensé también. Es lo que te digo, o sea, a mí me han contado de que la gente sube en el vagón, están ahí viendo la exhibición cuando de repente sienten Se mueve, ajá. que el vagoncito se mueve, pero se puede observar que las llantas están quietas, pues, o sea... Sí, pues, las ruedas, y se mueven porque como las ruedas van en medio, pues, o sea, no es como los carros que los llevan a los lados que tienen más estabilidad. Estos, por ejemplo, ya cuando va moviendo el tren, tienen un bamboleíto así mero Sí, para pues. un lado, sí. Y ahí es donde se escucha que se mueve. ¿Y otros eventos que haya vivido usted, don Luis? Bueno, con mi compañero, don Mario Morales, tuvimos una experiencia también en la sala de exhibición. Estábamos sentados en una banca que había ahí en esa época, platicando, cuando ahí adentro hay una romana o una pesa, pues, ¿verdad? De repente el contrapeso donde lleva el peso se empezó a mover, como que era péndulo, ¿verdad? Y esos son difíciles de moverlo, el viento no lo mueve, o sea, porque pesa mucho. Bastante, sí, entonces me dijo, se está moviendo. Y entonces nos quedamos los dos No como pudo que haber bueno. sido aire. No, No, porque pesa demasiado. y aquí qué pasó, pues, ¿verdad? Entonces nos quedamos normal, pues, ¿verdad? ¿Qué podíamos Claro. hacer, pues, verdad? Entonces, eso fue una vez. Otra vez que él iba también con un grupo dando guía, le dijo una señora, ¿y aquí las cosas las mueven ustedes con electricidad o cómo hacen para que uno se asuste? Le dijo, ¿por qué? Le dijo don Mario. Es que mire, se está moviendo eso, le dijo. La señora iba pasando ahí y de repente se empezó a mover, ¿verdad? Entonces Pensé que era parte de algo Sí, que ustedes provocaban. entonces le contó don Mario lo que nos había pasado esa vez, porque ya nos había pasado cuando le sucedió a la señora, pues, Wow. ¿verdad? Igualmente también con una romana, aquí en este mismo pasillo, en el vagón de José María Orellana, estaba platicando yo con un compañero que hacía la limpieza, y él estaba limpiando cabalmente la plataforma de ese vagón y me puse a platicar con él. Y en una de esas, el contrapeso que lleva la romana, nos la tiraron al suelo.
Y los dos, pues, ¿y aquí qué pasó? Ajá, sí. Y sí, esas cosas pesan. Sí, sí. Y Yo te voy a poner unas entonces, tomas ahí para que miren cómo es. el señor solo, el compañero solo se me quedó viendo y miraba la cosa a ver qué pasaba, pues, ¿verdad? Y a mí sí me asustó en ese sentido, pues, porque no lo hicieron así De la nada. de la nada. Pues. Y eso como sí. le digo yo, de día, pues, ¿verdad? Aquí las cosas no pasan de noche, no es lo de día. espantan de noche. Sí, desde día. ¿Qué posibilidades tendría yo, Julio, si vengo de noche a recorrer el museo en sí? ¿Usted qué lugar cree usted que es donde segurito capto algo? Donde segurito me pasa algo. Donde usted diga ese lugar. Basado en sus experiencias. En su edad, o lo que le han contado. contado, usted me diga, mire, ahí pues sí pasan muchas cosas. Bueno, sería tal vez en el... Mire, donde más sienten que hay algo de... Porque han venido aquí otros señores con sus aparatos y que marque esto y que marque el otro, y dice que ellos que han sentido bastante, hasta la gente tal vez, ahí en el vagón de equipaje donde le digo que se llevaban los féretros, o en el vagón de Jorge Ubico. En el vagón de Jorge Sí. Ubico, en esos que es donde usted dice segurito, Sí, tengo creo más que- posibilidades de ajá, encontrar exacto, algo. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver Y no solo eso, porque ahí ya estando usted aquí ya se puede meter en el cualquier otro lado donde de repente, aquí dice Quien que... quita nos sorprenden y nos asustan en otro lado. Sí, genial. Entonces ya pues platicamos un poquito sobre esto. Miren, lo que platicamos aquí fue a grandísimos rasgos. O sea, este lugar está lleno y colmado de historias que no nos alcanzaría un video ni de una hora para poderlo hacer. Yo la verdad los invito a ustedes de que vengan, que conozcan a Don Luis. Don Luis, usted está aquí todos los días. Sí, de martes a domingo. De martes a domingo, que es el horario del museo. Y si no están los demás compañeros, ya le digo, Todos somos cuatro. conocen. Está Ángel, don Mario y don Alfredo. Entonces ustedes pueden venir y hacerle las mismas preguntas que yo hice, o si ustedes tienen alguna duda, háganselas, porque miren, se siente la historia. Yo estoy sentado en una silla, hasta tengo pena de moverme para no quebrar una silla tan antigua como esta, de un vagón. ¿De qué año me dijo que era este vagón? De 1910. Imagínense, o sea, 1910 tienen, ¿cuántos? 118, 113 años de historia. O sea, estamos acá en un lugar donde el vagón, ustedes no están viendo, pero desde aquí alcanzo a ver los dos camarotes, donde los presidentes en el momento viajaban. Exacto. Ahora viajan en carro, limusina, en avión. En cambio, antes eran aquí. O sea, aquí se respira la historia, se viven las leyendas. Entonces yo los digo, vengan acá, platiquen con Don Luis. Algo que quiera decirle a los patojos que miren este video, Don Luis. Bueno, solo invitarlos, pues, ¿verdad? A que vengan a participar de esta experiencia, pues, ¿verdad? Ya que estamos haciendo también viajes en tren, que se suban al tren, Sí. que conozcan. Mire, el viaje es bonito, dura 1 hora, 8 kilómetros de recorrido. Se están haciendo recorridos hasta la ermita zona 6 o a Pamplona aquí por el Trébol, ¿verdad? Es bonito. Y así pues sienten esa emoción que sentimos nosotros en esa época. Sí, que todavía Sí. viajan, los que todavía viajamos en... ¿Tú viajas en Trenpix? Sí. Sí, igual yo. Y miren, créanme lo que poder decirle yo a mis hijos, yo viajé en tren. O sea, uno dice, ¡ala, qué antiguo es eso! Pero en realidad Sí. era una situación muy bonita en su entonces. Sí. Digamos, tenemos los trenes que se usaron en esa época, pues, ¿verdad? En la época de los 70, 80, ya las locomotoras que se están usando actualmente. Lástima que las de vapor, pues, ya no... Ya no O funciona. sea, ya no Es por funcionaron, el pues, que desgaste normal de... eran las máquinas ícono de esa época, pues, ¿verdad? Todas las... nuestros abuelos y todo, ay, vienen las negras, les decían, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Es cierto, Sí. yo me acuerdo que mi abuelo cada vez que escuchaba el tren, o sea, yo vivía por Café en Casa, por decirlo ahí en la zona 18, y siempre que pasaba el tren sonaba el silbato. silbato, y todos decíamos, aunque no lo fueron a saber, ahí viene el tren. Sí. O sea, siempre decíamos, ahí viene el tren. Incluso yo me acuerdo que los patojos salían solo por verlo. O sea, salían a la Sí. calle solamente porque querían ver pasar el tren. Sí, claro. O lo típico que uno salía con sus monedas de centavo Y las ponía en y las ponían en las vías para ver cómo las aplastaba, Sí. y se quedaba uno con las monedas todas O aplastadas. también ponía uno las tapitas. Ponía tapitas Las tapitas también. les abría un hoyo, le metía una pita y uno empezaba a Ajá, correr. sí, correcto. Y eso es algo que los patojos no
Ya han no lo vivido, vivieron. no lo vivieron, pero acá se los cuenta don Luis. Créanmelo de que fue una persona muy amable con nosotros, aunque nosotros somos investigadores de lo paranormal. Créanmelo que me emociona un montón conocer esta historia. Yo creo que no le voy a cortar nada a esta pequeña entrevista porque toda está muy bonita. Y para contagiarlos, igual aquí en la descripción, dependiendo en qué plataforma miren este video, les voy a poner las redes sociales de FEWA para que conozcan los eventos que ellos van a tener, vengan a conocer, vale mucho la pena. Don Luis, muchísimas gracias por Ahí el estamos tiempo a la orden, que ya me sabe dio. que cualquier cosita que sea, aquí estamos a la orden. Igual vamos a sacarle unas bonitas tomas a sus trenes. Los trenes que van a ver ahorita en tomas son de él, que son los que él juntaba de niño y los tenemos aquí en FEWA. Los tenemos, les digo yo, porque es para que ustedes los vengan a ver, para que ustedes se den una idea cómo era el tren en ese entonces, y él con todo el amor del mundo y sin que nadie se lo pidiera los ha prestado al museo. Entonces, Legión, como siempre les digo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Muchas gracias, don Luis, nuevamente. Para servirlos a ustedes. Pixie, ¿alguna palabra para los miembros de la Legión? Pues nada, la verdad que bastante emocionante esta entrevista. Gracias al Museo del Ferrocarril por habernos abierto las puertas y habernos brindado esta oportunidad de estar con don Luis y conocer un poquito más de su historia, de la historia del ferrocarril. Y a su vez también invitar a las nuevas generaciones que vengan con los recorridos que están haciendo ahora para que puedan vivir esa experiencia Y que una vez todos hemos vivido. no va a alguna vez. faltar el comentario que me diga, vayan de noche. Sí, claro. Y entonces activen la campanita, suscríbanse, porque tenemos una gran sorpresa para el próximo video. Entonces, Legión, nos vemos. Gracias, Chao. Legión. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy el Julio López.